Bueno, voy a explicarles cómo utilizar este programita de los procesos de contratación. Aquí tenemos ya unos procesos cargados previamente, ¿cierto? Para que nosotros veamos cómo funcionan los filtros y el interfaz en sí del programa. Interfaz, jeje. Va a emplearlo. Bien, lo primero que nosotros tenemos que hacer es diferenciar los contratos que nosotros estamos trabajando. Aquí tengo los contratos de una única persona, que son Carlos Díez, ¿cierto? Si aquí tengo 5 iconos en los cuales yo voy a utilizar pues la cantidad de funciones que se ha programado pues para facilitarnos la vida en la búsqueda de procesos. Cabe resaltar que nosotros debemos crear una carpeta especial con este botoncito. Nosotros podemos ir a la carpeta en la que yo ya almacené la información. Tenemos que crear una carpeta especial para cada cuadro de procesos que nosotros tengamos. Por ejemplo, esta es la carpeta Contratos Carlos Díaz y aquí puse mi plantilla de Excel, ¿cierto? ¿Por qué? Porque una vez que nosotros vayamos utilizando este programa, el programita va a ir creando subcarpetas para almacenar la información correspondiente a los contratos de los procesos que nosotros ya hayamos cargado previamente, ¿cierto? Bien, primero que todo, una vez entendido eso, nosotros tenemos que ingresar los contratos de forma manual, ¿cierto? Supongamos que pues este es el contrato número 100. Aquí vamos a entender una cosa. Nosotros vamos a tener etiquetas que nos van a facilitar la vida más adelante para buscar o filtrar los procesos, ¿cierto? Para ello me voy a ir al SECOP. Acá en el SECOP aquí yo ya busqué unos procesos previamente. Aquí tenemos, por ejemplo, un objeto de un contrato, coloquémosle cualquier cosa y lo voy a pegar en el objeto del contrato. Mm, le voy a colocar Le voy a colocar la misma fuente de información que tenemos ya aquí. Formatos, listo. Entonces veamos que este es un suministro de refrigerios y almuerzos para las actividades de Secretaría de Gobernación, ¿cierto? Entonces las etiquetas que yo le colocaría sería, por ejemplo, suministro, yo qué sé, refrigerios, eh, almuerzos, eh, y le colocaría, por ejemplo, Secretaría de Gobierno, por ejemplo, ¿cierto? Todas estas etiquetas nos van a facilitar a nosotros la búsqueda. Si nosotros hiciéramos un mantenimiento, le colocaríamos mantenimiento, supongamos que es un mantenimiento de un parque, ¿cierto? Le colocaríamos mantenimiento, parque, el área, por ejemplo, del parque, toda la información que nosotros veamos necesaria para pues después filtrar los contratos y que nos ayuden en la búsqueda, ¿sí? Así mismo llenaríamos toda el cuadro. La alcaldía contratante, por ejemplo, es la alcaldía de Toribío. Toribío. El valor ejecutado, pues supongamos que va a ser el mismo valor que nosotros tenemos aquí. 15 millones de pesos. 15, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Listo. Y así sucesivamente con toda la información. Estas celdas que están con fórmula, pues obviamente las dejaríamos de forma automática. No habría que insertar nada aquí. Vamos a insertar las mismas fechas de acá arriba para el ejemplo. El porcentaje de participación va a ser el 100% y aquí nos calcularía todo lo correspondiente al valor de pesos actualizados. Este valor de pesos está utilizándolo, pues, está amarrado, si nosotros vemos aquí la fórmula, al salario mínimo mensual legal vigente, el cual se extrae de este año, que sería 1 millón de pesos. Si nosotros cambiamos aquí la celda, coloquemos 900.000 pesos, para el ejemplo, cambiaría esa información, ¿cierto? 14.584.589. Aquí ya estamos viendo cómo se altera el resultado, ¿cierto? ¿Cómo insertar el RUP? El RUP, nosotros, acá tengo un ejemplo de los dos distintos RUPs que se manejan actualmente, la gobernación del Cauca, la gobernación, en el departamento del Cauca y en la Cámara de Comercio de Cali. Nosotros lo que haríamos sería, para insertar esta información, eh, nos tenemos esta ayudita, que es el cuarto botón. Nos situamos primero que todo sobre la celda que nosotros vamos a insertar los códigos. Le damos clic aquí y me dice, pegue aquí los códigos directamente del RUP. Agarro, por ejemplo, todos estos códigos, los copio, los pego y le doy a la flecha verde y aquí el programa me los organiza, ¿cierto? Me los organiza
de tal manera que pues comparémoslo con el primer código que nosotros insertamos. Equipo, calefacción, piezas, accesorios, control de humedad. Ahí me los organiza. Si le doy aquí a guardar, él automáticamente me crea una etiqueta con toda la información de los códigos del RUP, ¿cierto? Puedo traer los códigos también de la Cámara de Comercio de Cali. Yo agarro todos estos códigos, por ejemplo, le doy control C, copiar, y le doy nuevamente al cuarto botón, le doy a la flechita verde y aquí ya vemos cómo me los organiza. Le doy a guardar y me crea otra vez la etiqueta con toda la información de los códigos que yo ya metí, los códigos de bienes y servicios, ¿cierto? Bien, una vez que yo tengo estos códigos aquí cargados, si yo quiero visualizar a qué pertenece cada código, le doy doble clic y aquí me muestra el listado de esos códigos pertenecientes al contrato. Yo acá puedo buscar un código en específico, digamos que voy a buscar el 40 17 52, le doy a la lupita y él me lo señala, ¿cierto? ¿Esto para qué nos sirve? Pues muchas veces nos van a solicitar contratos que tengan un código en especial, entonces nosotros lo vamos a buscar aquí fácilmente, ¿cierto? Listo. Eso por esa parte. Otra cosa que de nosotros podemos hacer es cargar información correspondiente a ese contrato. Si yo le doy doble clic en estas celdas vacías, me va a permitir cargar cualquier tipo de documento, supongamos esta imagen JPG, le digo que no me borre el archivo de origen y me crea un hipervínculo que me manda la información y además de eso, cuando yo le doy doble clic a ese hipervínculo, me manda a la carpeta que se ha creado, que es una carpeta nueva que tiene que ver con el código 100, ¿cierto? Del contrato en el RUP, el objeto me lo organiza y me coloca el contrato dentro de esa carpeta, ¿cierto? Lo mismo con el acta de liquidación, si yo la tuviera por aparte, supongamos que voy a cargar otro documento, metámonos a la misma carpeta que yo tengo acá separada de, de esos procesos. Voy a darle que me la busque y que me llegue acá la información. Acá tengo, por ejemplo, un soporte de contrato 25, ¿cierto? Le daría a abrir. Si yo le doy eliminar, automáticamente él me borra el archivo original. No me crea una copia, sino que me mueve el archivo a la carpeta contenedora. Aquí ya vemos cómo se actualizó el documento y el documento desapareció acá, ¿cierto? Bien, eso por una parte. Si yo le doy doble clic, lo mismo, pues voy al hipervínculo que me abre la carpeta. Si yo suprimo la información de ese hipervínculo, me permite otra vez ingresar a otro documento. ¿Listo? Eso por un lado. Lo siguiente y lo más interesante es lo que tenemos acá arriba. Es el filtro, es un filtro dinámico que nos permite buscar la información mucho más fácil y separar los contratos que cumplan con algunas características de un pliego de condiciones determinado. Si yo le doy aquí a la lupita, me va a activar automáticamente esta casilla donde yo voy a poder meter los parámetros correspondientes a la información que yo quiero buscar. Supongamos que quiero buscar un contrato que tenga que ver con vías, él automáticamente me inserta un vínculo y me busca todo lo que tenga que ver con vías, ¿cierto? Bien, lo siguiente supongamos que quiero que diga que en el objeto es hecho en, yo qué sé, coloquémosle cualquier cosa, suministro, que el objeto tenga suministro, entonces acá puedo buscar todos los contratos que tienen suministro, ¿cierto? Si yo quiero buscar además un valor ejecutado que sea mayor a 90 mil, a 90 millones de pesos, perdón. Coloco el más y él automáticamente me busca el contrato que cumpla esas condiciones, ¿cierto? Eh, ¿Qué más podemos tener aquí? Bueno, pues obviamente nosotros, no, este valor ejecutado es el valor ejecutado en el año del proceso, ¿cierto? Que sería correspondiente al 2014. Nosotros tendríamos que hacer la búsqueda. Aquí hay un caso interesante. Actualmente, pues no, Excel no me reconoce cuando yo le doy suprimir a un filtro, entonces tengo que ir a esta casillita de filtro y borrarla de forma manual. Lo mismo por acá, por ejemplo, supongamos que aquí ya me muestra los otros contratos, supongamos que borrar este filtro. Entonces, para que lo tengan en cuenta, así se borran los filtros. Supongamos que voy a buscar un contrato con el valor de precios actualizados que sea menor a 200 millones de pesos. ¿Listo? Aquí hay, bueno, un error mío. Aquí me mostraría todos los contratos que cumplen esas características, ¿cierto? Que tenga un porcentaje de participación, yo qué sé, del 100%. Bueno, todas las celdas
están amarradas a filtros dinámicos, ¿cierto? Que conforme yo voy metiendo las características, pues me va buscando información. Estos, pues como ya vimos, leen el símbolo menor o igual para hacerlo un poco más sencillo. Supongamos que además queremos un contrato que cumpla un código en específico, colocaríamos aquí el código y me filtraría todos los contratos que cumplen esa característica, ¿cierto? Una vez que yo ya encontré los contratos que yo quiero utilizar para elaborar mi propuesta, yo le daría a esta flechita y automáticamente me va insertando, bueno, aquí ya tenía unos contratos cargados, voy a decirle que me vacíe la lista. Nosotros acá tenemos una segunda hoja que se llama contratos seleccionados, en el, en el que cada que yo agarro ese contrato, por ejemplo, le doy clic, me lo lleva a otra hoja separada, pues para tenerlos ahí aparte mientras tanto, le doy clic. Supongamos que este contrato también me cumple las características que yo estoy evaluando en el pliego de condiciones y me llevo todos estos contratos, ¿cierto? Una vez que yo ya tengo todos los contratos separados, puedo borrar todos estos filtros, ¿cierto? Todos estos filtros de forma automática con borrar todos los filtros y ahí ya vuelve mi hoja al estado convencional. Puedo ocultar la lupita para que no me moleste esa celda ahí, ¿cierto? Eh, y con todos estos contratos seleccionados, yo puedo, como ya vieron, vaciar la tabla o puedo generar un reporte. Este reporte, bueno, aquí no cargué ningún contrato voy a llevar ese contrato también, que tuviera la información del hipervínculo. Una vez que yo tengo la información del hipervínculo acá separada, pues me es más fácil pues verificar la información si verdaderamente cumple. Si yo tuviera todos los documentos cargados aquí, el contrato, el acta de liquidación, pues me metería, verificaría el área, por ejemplo, construida, yo qué sé, si ya está liquidado el contrato, que eso obviamente pues tiene que estar liquidado para que esté en la matriz del RUP. Bueno, cualquier cosa de información que nosotros necesitemos verificar y yo puedo generar un reporte. Le doy aquí generar reporte, me va a decir que le dé una carpeta. Voy a crear una carpeta aquí para el ejercicio que se llame reporte contratos de vías, ¿cierto? No le coloco la tilde porque no puedo. Y le coloco reporte de los posibles contratos de vías. Listo, le doy clic aquí. Cuando me diga que si quiero guardar eso con macros, le damos que sí. Ahí me dice que generó el reporte y acá en el escritorio tengo los contratos de vías. ¿Listo? Entonces, así funciona. Aquí tenemos una copia de la matriz de los contratos seleccionados. Esta es la copia, ¿cierto? Reporte de posibles contratos de vías, ¿sí? Le digo que no me lo guarde y eso sería todo.